Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Yo soy la doctora Evelyn Adriana Sánchez González, soy médico general, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión me toca darles la materia de fisiología humana. Entiendo que es su primer semestre. Me imagino la emoción que tienen al cursar esta materia, al tomar esta materia. Pues ya se darán cuenta o se irán descubriendo la importancia de, pues, conocer esta parte de la fisiología. Ahorita vamos a ver qué es la fisiología humana, ¿ok? Pero, algo sí tengo que mencionarles, que, la fisiología, así como la anatomía, son unas de las, materias o ramas de la medicina, dijéramos, básicas para el estudio del cuerpo, del organismo y su funcionamiento. Una materia básica para poder cursar toda la carrera de medicina. Así sea que también quieran estudiar alguna especialidad o no, también parte de estas bases es la fisiología humana como tal. Entonces, es muy importante por eso conocer parte de los conceptos, de la relación que tiene con nuestro organismo, esta disciplina, ¿ok? Entonces, vamos a ir conociendo y descubriendo poco a poco esta parte de la fisiología. En esta ocasión nos toca hablar sobre, más o menos, abarcar la introducción, conceptos generales y descubrir un poquito, la organización de nuestro organismo, ¿ok? Cualquier duda, comentario que tengan, me lo pueden hacer saber a través de la plataforma. Yo con mucho gusto estaré resolviendo todas sus dudas, todos sus comentarios, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. La fisiología humana, se, encarga del estudio de la vida como tal. Es decir, describe las funciones vitales de los organismos vivos, de sus órganos, células y de las moléculas. Prácticamente es, o valora, evalúa, investiga, trata de conocer el funcionamiento del organismo en conjunto, es decir, el funcionamiento celular, el funcionamiento de órganos y sistemas que conforman a un organismo vivo, en este caso, el ser humano. Porque la fisiología tiene diferentes ramas o diferentes visiones, es decir, hay fisiología celular, hay fisiología humana, hay fisiología vegetal, hay fisiología bacteriana, fisiología viral, porque realmente lo que describe la fisiología es el funcionamiento como tal. En este caso, pues obviamente nos vamos a centrar en la fisiología humana, ¿ok? Ahora, es importante entender para que podamos conocer la fisiología, pues entender cómo está organizado nuestro cuerpo o nuestro organismo. La fisiología médica o humana se ocupa de cómo funciona el cuerpo humano, es decir, pues quiere saber cómo va a funcionar nuestro organismo, qué está pasando dentro de nosotros, que es posible que lleve, pues, no sé, procesos metabólicos, como el que no nos deshidratemos, el que, por ejemplo, podamos hacer pipí, de dónde sale la pipí o la orina. Bueno, lo conocemos coloquialmente como pipí, ¿verdad? Pero sabemos que es orina. ¿Por qué se da la coloración de las heces? ¿Por qué mi corazón late? ¿Por qué tengo un corazón? ¿Por qué me sale sangre cuando me corto? Todos esas preguntas muy básicas o muy coloquiales, prácticamente las resuelve la fisiología. Entonces, es por eso importante conocer pues, cómo está organizado nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, la fisiología médica, se ocupa de cómo funciona nuestro cuerpo humano, que va a depender de cómo funcionan sus sistemas de órganos o sus aparatos y sistemas, que a su vez depende de cómo funcionan las células que componen estos órganos y que también va a depender de las interacciones entre los orgánulos subcelulares, y de muchas o de innumerables moléculas que existen. Entonces, si pueden ver el dibujito que está en la parte superior derecha, tenemos, como tal el organismo. Están viendo el cuerpo humano como tal,
que es el todo, o sea, ya es integral. Todo esto que mencionamos de los órganos, las células, de las moléculas, está integrado en un todo, en un organismo. Em, Esto que les mencioné, que la fisiología médica funciona, o bueno, depende de cómo funcionan los sistemas y de cómo funcionan las células y a su vez de cómo funcionan las moléculas, pues lo está viendo como de lo general a lo particular. Pero podemos verlo o enfocarnos de otra perspectiva. Por ejemplo, un conjunto de átomos van a formar una molécula que a su vez esa molécula va a formar macromoléculas que van a dar lugar, por ejemplo, a las proteínas. Eh, y que sabemos que las proteínas van a tener mucha importancia o una gran tarea en cuanto al funcionamiento de cada uno de nuestros órganos o sistemas. Este conjunto de macromoléculas dan lugar a los orgánulos. Estos orgánulos forman parte como tal de las células. Que bueno, hablando de células, pues es un gran número de células que pueden ser indiferenciadas o que precisamente están especializadas para una función en específica. Este conjunto de células forma un tejido. El tejido como tal, porque es propiamente de una célula en específico, va a formar un órgano. El órgano que va a llevar a cabo una función específica eh, va a estar, al estar en relación o en interacción con con otros órganos, van a formar un aparato o sistema. Y a su vez, este aparato y sistema es lo que va a formar nuestro organismo. Entonces, cada una de de estos elementos van dependiendo uno del otro. Es decir, si mi célula, por ejemplo, si la célula está dañada, si en la célula no se lleva un buen funcionamiento desde los orgánulos o incluso desde más atrás, desde los átomos, moléculas, o sea, una va a depender de la otra. Entonces, les digo, si una célula no está funcionando como debe de funcionar, el tejido va a estar lastimado o va a estar dañado, no va a cumplir su función específica. Al estar lastimado o dañado este tejido, el órgano como tal va a estar mal o va a estar lesionado o no va a cumplir su función específica. Em, Al no cumplir con su función específica, también se llega a alterar pues todo el funcionamiento como tal de todo el aparato o sistema. Y en general pues el organismo va a tener o va a presentar alguna enfermedad, alguna patología o va a estar mal, ¿ok? Entonces por eso se dice que depende una de la otra. Y la fisiología médica o humana se encarga de conocer o de explicar el funcionamiento de cada uno de estos elementos, desde la célula, tejidos, órganos y aparatos y sistemas. Ahora, aquí se esquematiza un poquito mejor la organización y estructura del cuerpo humano. Entonces, sabemos que el cuerpo humano está formado por una estructura compleja de sistemas que van a funcionar en conjunto. Esta estructura tiene varios niveles de organización de complejidad creciente, es decir, que va aumentando la complejidad. Empieza desde lo más mínimo hasta lo más complejo, que es lo que veíamos, del átomo al organismo o del átomo al aparato y sistema. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Vean, las células, que es la unidad básica del cuerpo humano, o sea, la célula es como el elemento fundamental para todo nuestro organismo. Si una célula está lastimada o está dañada, está mal, no funciona como debe de funcionar, todo nuestro organismo va a sufrir esa consecuencia o ese daño. Em, Muchas células, o bueno, las células del cuerpo humano comparten algunas características básicas. Pero, de acuerdo a la especialización o de acuerdo a su, señalización, van a cumplir funciones diferentes o específicas como tal. Por ejemplo, las células nerviosas, que son, las neuronas, nosotros las conocemos como neuronas, estas se comunican entre sí a través de señales electroquímicas. Estas señales electroquímicas, por ejemplo, van a dar, los estímulos o los impulsos nerviosos, van a hacer las conexiones que nos van a ayudar con la memoria y muchas otras situaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otras células especializadas de nuestro cuerpo son las musculares, las células sanguíneas, las células cardíacas, es decir, cada célula
La mayoría de las células son especializadas y cada una tiene que cumplir con una función específica, ¿ok? Entonces, el conjunto de todas estas células, obviamente cada quien con su grupito, es decir, las células neuronales o de las neuronas, pues forman todo un tejido que vaya a dar lugar al final como un sistema nervioso, o las del corazón o las del músculo. Las células musculares pues van a dar lugar al tejido muscular, va a formar los músculos y entonces forma parte del organismo, ¿ok? Entonces este conjunto de células forman los tejidos. Eh, Existen 4 tipos de tejidos básicos en el cuerpo humano, que es el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido conjuntivo y el tejido epitelial, que los vamos a ver más adelante. Ahorita es como tal la introducción. Cada uno de estos tejidos los vamos a ver a detalle, pues en su ocasión específica, ¿vale? En este momento vamos a hablar solamente de la pura introducción, es decir, generalidades, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, el tejido muscular, el tejido óseo también son diferentes tejidos que son parte de este conjunto de células especializadas. Una vez que estas células formaron el tejido, pues el conjunto de tejidos va a formar un órgano, ¿ok? Entonces, este órgano eh, ejercen funciones específicas en el cuerpo humano, de acuerdo, pues el órgano que es. Por ejemplo, el corazón, pues mantiene el flujo sanguíneo, va a irrigar todo nuestro cuerpo, va a nutrir cada parte de nuestro organismo, de nuestros tejidos, de nuestros músculos, por ejemplo, y pues oxigena nuestra sangre. O sea, tiene muchas funciones, pero en sí el corazón pues va a ayudar a repartir esa sangre o a distribuir la sangre a todo nuestro organismo. Por ejemplo, el órgano, el hígado, ¿no? O tenemos los riñones, por ejemplo. Todos estos órganos tienen una tarea específica que deben de cumplir, ¿vale? Em, ok, entonces un conjunto de órganos nos va a dar un sistema o un aparato o sistemas. Se dice que el aparato o sistema, por ejemplo, el aparato es un conjunto de diferentes órganos. Es decir, de diferentes tejidos, que estos órganos tienen diferentes tejidos. Por ejemplo, el aparato digestivo, que está formado por un tejido en el estómago, otro tejido muscular en intestino grueso, otro en intestino delgado. Entonces, como tal, tiene órganos, pero de diferentes tejidos. Y el sistema se dice que es un conjunto, dijéramos, de estructuras, pero que forman parte del mismo tejido. ¿Ok? O sea, las células son las mismas. Ahora, entonces, los sistemas de órganos son grupos de órganos, tejidos que funcionan en sintonía con un único propósito, que pues depende el aparato que estemos hablando. Por ejemplo, el estómago, el esófago y los intestinos, que forman parte del sistema digestivo, o más bien en este caso del aparato digestivo, cuyo propósito es procesar y pues adquirir nutrientes de los alimentos para pues todo el organismo, ¿verdad? Los sistemas circulatorios, respiratorios, nerviosos, muscular y esquelético también son sistemas de órganos del cuerpo humano, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, empieza de lo más particular o de lo más específico a lo más general, o sea, ya a lo más complejo. Tenemos abajo en un recuadrito, dice que es un sistema de complejidad creciente. Tenemos la célula epitelial que va a formar un tejido, en este caso la epidermis, que forma parte de un órgano, en este caso el órgano es la piel, y que al final va a formar un sistema tegumentario. El sistema tegumentario está integrado por pelo, por piel, por uñas, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, empieza desde una célula y el cúmulo de todos estos van a formar un aparato o sistema. Entonces, es importante conocer esta parte porque, o sea, conocer el funcionamiento de cada uno de estos elementos para conocer en totalidad el organismo o el cuerpo humano. Aquí parte algo muy importante que conocemos el término de homeostasis. Esta homeostasis es un equilibrio de muchos aspectos, es un equilibrio elemental que nos va a llevar a nuestro organismo a estar
estables, es decir, sin alteraciones y situaciones así, ¿vale? Entonces, prácticamente una buena función o un buen funcionamiento de celular, de tejido, de órganos y de aparatos y sistemas nos van a llevar a una homeostasis o un equilibrio del organismo. Entonces, por eso es importante conocer cómo funciona. Ok, entonces hablamos de los átomos o los elementos, más bien átomos. Estos átomos que son las mínimas o las más pequeñas partículas que conforman nuestro organismo, em, podría decirse que toda la materia tiene átomos. Eh, Hay diferentes medios por los que podemos obtener los átomos o que se obtienen los átomos, por ejemplo. Entonces, los elementos fundamentales de todos los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en menor proporción tenemos el azufre y el fósforo. Y el resto de los átomos son muy poco abundantes, aunque también son muy elementales, como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, el fierro, el manganeso y el cobalto, por ejemplo. Ajá, sí, son como de los más importantes, ¿ok? Que de hecho forman parte del funcionamiento celular. Lo vamos a ver poquito a poquito, pero este tipo de elementos, por ejemplo, pues tienen que ver con la contracción muscular, con la frecuencia cardíaca o los latidos del corazón, con el buen funcionamiento de las células sanguíneas, una buena hidratación, ¿no? Entonces, eh, desde aquí vemos la importancia de conocer la composición, o en este caso los átomos, ¿vale? Entonces hay que saber que estos átomos se combinan en moléculas. El conjunto de estos átomos pues nos van a dar las moléculas que nos van a llevar a enlaces de carbonos o moléculas orgánicas. Estas moléculas van a ser las responsables de las características de la materia, es decir, en estado físico, solubles o en parte un tipo de reactividad. Ahora, dijimos, el conjunto de átomos forma las moléculas, que estos van a dar, por ejemplo, abarcan desde el agua, em, nos pueden dar sales minerales, por ejemplo, que son unas de las moléculas más importantes en nuestro organismo para que se lleve pues, el buen funcionamiento celular. Entonces, estas sales minerales, por ejemplo, pues, se encuentran disueltas en el agua en forma de iones o precipitadas formando minerales en esqueletos, así se dice. Ahora, el tipo de moléculas fundamentales para la vida son biomoléculas orgánicas, que no nos vamos a basar tanto en esto, nos vamos a meter muy a fondo, pero como tal, estos son polímeros de otros compuestos más sencillos. Entonces tenemos las biomoléculas, unas inorgánicas, otras orgánicas. Por ejemplo, las inorgánicas tenemos agua, gases y sales minerales. Y dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos los glúcidos, que son como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que como sabrán o habrán escuchado, todas estas moléculas son de suma importancia para que pueda llevar a cabo el funcionamiento celular la que nos va a dar energía, la que nos va a dar fuerza, la que nos va a ayudar a tener, pues sí, como tal, llevar una homeostasis, ¿vale? Que es el equilibrio en general del organismo. Ya lo veremos también a detalle. Ok, entonces aquí este es un cuadro rapidísimo en el que estamos viendo el compuesto, la estructura, la función y de dónde obtenemos. Por ejemplo, el agua, pues su estructura química obviamente es H2O, su función es de transporte, sirve también o funciona como disolvente y forma parte de muchas reacciones químicas. Lo obtenemos del medio, ¿ok? Entonces así tenemos sales minerales, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, los lípidos van a ser de estructura variada, pero estos tienen la característica, por ejemplo, de ser insolubles en agua. Una de sus funciones principales es la de formar las membranas celulares. ¿Por qué? Porque la membrana celular, la membrana de nuestro organismo, de cada una de nuestras células, se dice que está hecha de una se forma por una bicapa lipídica, es decir, que la mayor parte de la estructura de esta membrana está formada por lípidos. Entonces, imagínense, si todo nuestro cuerpo tiene células, pues tenemos, los lípidos son como tal una fuente importante o un elemento importante para el buen funcionamiento celular.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si está bien nuestra célula, va a estar bien todo lo demás, ¿vale? Entonces, también los lípidos sirven como reserva de energía. Entonces, bueno, esta obtención de lípidos la vamos a obtener de diferentes medios y también, o sea, pueden ser medios externos y también hay una parte de síntesis celular pues, en nuestro organismo. Entonces, vamos a estar produciendo lípidos. Y asimismo con las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿vale? Para los glúcidos rápidamente, pues son monosacáridos que prácticamente uno de los más importantes que conocemos es la glucosa, que la glucosa la necesitamos en todos los tejidos para que puedan funcionar todas nuestras vías metabólicas o la mayoría de nuestras vías metabólicas. Uno de los monosacáridos más importantes, por ejemplo, es la glucosa, pero dentro de estos también tenemos la ribosa, la desoxirribosa y la fructosa. Y bueno, estas ya hay diferentes combinaciones en las que podemos obtener, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa, etcétera. Estos glúcidos o por ejemplo, la glucosa tiene función principalmente energética, así como los lípidos, también los carbohidratos tienen una función energética. Y bueno, por ejemplo, las células las ocupan, les digo, para llevar un buen funcionamiento. Entonces, la ocupan también las células para obtener energía. Esta se acumula en forma de glucógeno como reserva en el hígado y en el músculo. Entonces, esta glucosa se puede obtener a partir de oligosacáridos o polisacáridos de reserva, ¿vale? Ahora, los lípidos, estos son compuestos insolubles, como ya les mencionaba, son muy variados en estructura. Los principales, los que más nos van a interesar son los ácidos grasos y los triglicéridos. Entonces, estos ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas ácidas que van a formar lípidos complejos, como los triglicéridos y los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos también forman parte de la membrana celular. Entonces, tenemos de diferentes tipos, saturados o insaturados, que no nos vamos a meter en detalles con eso. Y bueno, los triglicéridos, que son 3 ácidos grasos y glicerina. Estos son reserva de ácidos grasos y pues también los encontramos líquidos, por ejemplo, en los aceites y sólidos como en grasas o mantecas. Tenemos los fosfolípidos que son formados por glicerina, ácido fosfórico y ácidos grasos y forman estos la membrana plasmática. También tenemos el colesterol, que es una molécula de gran tamaño muy insoluble y que también forma parte de algunas membranas celulares. Mm, No vamos a entrar en detalle, pero bueno, también forman parte de las membranas plasmáticas, ¿ok? Entonces también tenemos colesterol en nuestra célula o en nuestra membrana. Eso sí lo vamos a ver más a detalle para la siguiente clase, ¿ok? Entonces, eh, bueno, los lípidos pueden obtenerse de la dieta y la mayoría los puede sintetizar nuestras células. Ok, las proteínas son algo muy importante. Estos son como tal polímeros lineales de aminoácidos, es decir, a partir de los aminoácidos vamos a obtener las proteínas. Son aproximadamente más de 100 aminoácidos, eh, que normalmente existen 20 que son diferentes pero iguales para todos los seres vivos, es decir, todos los organismos vivos tenemos esos 20 aminoácidos iguales. Y la secuencia de aminoácidos va a determinar las características de las proteínas. Que también son muchas proteínas las que tenemos en nuestro organismo y que van a cumplir muchas funciones. Por ejemplo, em, enzimas van a catalizar las reacciones químicas. Las enzimas son muy, muy importantes para poder llevar a cabo em, como los ciclos metabólicos, las cadenas metabólicas. Y, por ejemplo, tienen funciones transportadoras de membrana. Es decir, estas proteínas o porinas, por ejemplo, son capaces de permitir la salida y la entrada de sustancias en las células. Estas proteínas, dijéramos que también se encuentran en la membrana plasmática, que pueden ayudar como transporte para que se pueda realizar esto del intercambio de entre salida y entrada de iones o de moléculas al interior de la célula o viceversa, salir dentro de la célula. O sea, de adentro de la célula salir al exterior, ¿vale? Entonces, tienen propiedades estructurales en células y en tejidos.
Tiene una propiedad, de mensajeras o tienen propiedades mensajeras, es decir, hay proteínas que transportan, moléculas. Por ejemplo, la albúmina es una proteína, la hemoglobina es una proteína que, por ejemplo, van a ayudar a transportar la hemoglobina, ayuda a transportar el oxígeno. Entonces, tienen, propiedades de regulación genética, de receptoras de estímulos, de toxinas y defensas frente a infecciones, bueno, de eliminar estas toxinas frente a infecciones, y también tienen ciertas, características coaguladoras. Bueno, cada célula, pues, va a formar su propia proteína a partir de estos aminoácidos que mencionábamos, a partir de los ribosomas, que son orgánulos dentro de la misma célula, ¿ok? Entonces, cuando hay falta o cuando falta, algún aminoácido, tiende a causar graves trastornos en las células y, obviamente, a su vez, al organismo, porque acuérdense que decimos que uno depende del otro. Sin estos aminoácidos, pues no hay buena producción de proteínas y entonces a su vez, pues se van a dañar las células o el funcionamiento normal de las células y de ahí en fuera, pues el tejido, el órgano, el sistema. ¿Ok? Bueno, esto es hablando de los ácidos nucleicos que son polímeros de nucleótidos, son muy variados en tamaño de decenas a muchos millones, o sea, van de decenas a muchos millones. Son muchísimas las cantidades que hay de ácidos nucleicos. Son relacionados directamente con la información genética. Entonces, con nuestro ADN, que se considera que el ADN es una doble cadena de nucleótidos, en la que pues vamos a tener, obviamente, vamos a encontrar ahí información genética para formar los cromosomas y obviamente, pues, para nuestra reproducción, ¿no? Entonces, tenemos también el ARN, el ARN, que es el paso de la información del ADN a las células, y que también tiene diferentes funciones, como un ARN mensajero, un transductor, etcétera. Entonces, los nucleótidos aislados, especialmente el ATP, son los responsables del traspaso de energía a las células. Esto del ATP es muy importante porque, eh, muchas de las células, si no es que la mayoría, ocupan de ATP para poder cumplir su función. Ahora, tenemos muchas otras moléculas que van a estar derivadas pudiera ser de las moléculas anteriores o de algunas otras, moléculas diferentes. Muchas de esas moléculas son sintetizadas por otras células, otras, tienen que ser adquiridas del medio externo, por ejemplo, las vitaminas, algunas vitaminas, y, que, bueno, son necesarias para poder cumplir, nuestro buen funcionamiento, ¿no?, de nuestros órganos. Por ejemplo, no sé, podemos hablar del yodo. El yodo es necesario para cumplir, para que nuestra glándula tiroides pueda cumplir bien su función, de producción de hormonas. Y esta producción de hormonas, pues, pueda llevar un buen metabolismo, en general de todo nuestro organismo, ¿no? Este yodo lo obtenemos principalmente de la dieta o de la sal de mesa, que viene yodada. Si nosotros no consumiéramos esta parte del yodo, tendríamos serios problemas. Entonces, son moléculas que son externas y que necesitamos ingerirlas para poder, eh, pues, llevar un buen funcionamiento celular. Bueno, aquí tenemos una grafiquita en la que, nos explica más o menos la composición, de biomoléculas bueno, en los humanos. Entonces, vean, la mayor cantidad que podemos ver en esta gráfica es en color azul clarito, que es agua. Entonces, nuestro principal componente es agua. Lo que vemos en color, rosita o color carnita son los péptidos. Tenemos en color amarillo los lípidos. Tenemos en color, ¿qué sigue? El gris, que está un poquito más grande, el gris, que son iones inorgánicos. En color más como verdecito están los glúcidos, en color amarillo están los lípidos, el ADN es color rojito, que no lo veo, casi no se ve. El ARN es en color como verdecito y lo morado son los metabolitos. ¿Ok? Entonces, más o menos este es el peso de biomoléculas que contiene un ser humano o un organismo.
Ok, entonces decíamos que el estudio de la fisiología principalmente se basa en la célula, en el funcionamiento celular. Es decir, trata de conocer qué es lo que pasa al interior de la célula, al exterior de la célula, qué es las moléculas que intercambian, qué procesos se están dando en la célula para llevar a cabo la función que hace, o sea, una función normal, ¿vale? Porque aquí estamos hablando como el organismo normal, o sea, sin patologías, el funcionamiento normal, lo que debería de ser un paciente sano, el buen funcionamiento, ¿ok? Entonces, de eso se encarga la fisiología. Se centra mucho en el estudio celular, bueno, de la célula como tal. Entonces, todos los organismos y seres vivos estamos formados por células. Nosotros, por ejemplo, procedemos de una célula inicial, células pluripotenciales, y de ahí se desarrollan muchas otras. Entonces, pues es importante conocer el funcionamiento adecuado de la célula. Como concepto general, ya les mencionaba, estamos formados por células que son pequeñas a escala humana y tienen tamaños de micras, es decir, para poder nosotros ver una célula no son macromoléculas, pues necesitamos de un microscopio o de algún aparato específico para poder ver el interior de la célula, poder ver la célula. ¿Ok? Entonces, una célula siempre va a preceder o proceder de otra existente. Una célula va a dar lugar a otra célula y a otra célula y así sucesivamente. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos o de los organismos. ¿Ok? Entonces, tenemos organismos o hay organismos pluricelulares que son obviamente colonias de celulares de diferentes especializaciones, que es de unas pocas miles de millones de células o de colonias celulares. Estas células mantienen toda su información dentro de sus organelos. En este caso, el ADN del organismo está en cada célula completo, en un núcleo y, bueno, ya conoceremos las partes específicas de la célula. Eh, el buen funcionamiento celular, el buen funcionamiento de la célula va a dar lugar a que el metabolismo en general del organismo se dé en condiciones apropiadas y pueda cumplir la función. Entonces, para que la célula pueda funcionar adecuadamente, tiene que tener nutrientes y así como tener nutrientes o adquirirlos, eliminar los desechos. O sea, tiene que tener esta capacidad. Entonces, bueno, se dice que estas características pues son consecuencias de su origen evolutivo. Ok, entonces ahí en la imagen podemos ver algunos de los organelos de la célula. Esta es una célula eucariota. Hay diferentes células, pero en este caso una célula eucariota en la que tenemos el núcleo, el aparato de Golgi, tenemos los ribosomas, la vacuola digestiva, los retículos endoplasmáticos y estamos viendo un proceso de fagocitosis en la que están eliminando las bacterias, elimina la bacteria, la fagocita y o sea, dijéramos, se la come y la va a expulsar al medio externo. Si se dan cuenta, la fagocitosis es absorción o dijéramos que encapsula la bacteria y la pinocitosis la va a sacar, ¿ok? Entonces, bueno. Bueno, ya como les mencionaba, tienen partes especializadas que son llamadas orgánulos. Eh, Uno de los elementos fundamentales de las células son las proteínas. Todas las células tienen o almacenan información en forma de ADN, que es la doble cadena, y se expresa de forma de ARN. Algunos de los elementos son variados, por ejemplo, los lípidos que forman las membranas, las proteínas que forman el citoesqueleto, los polisacáridos que forman el glicocálix externo de la membrana, que lo vamos a ver más detallado, ¿ok? Entonces, como tal, las células mantienen su capacidad para realizar las funciones vitales automáticamente, las de nutrición, de reproducción, eliminación, eh, y muchas otras situaciones.
Ok, esta es la estructura celular, que existen varios tipos de células, célula eucariota, procariota. Nosotros nos va a interesar la célula eucariota y sus diferentes aparatos. Lo vamos a ver más adelante, solamente necesito que sepan, pues que tiene esta parte de los organelos. Y me imagino que también ya lo han escuchado, ya lo han visto, lo han estudiado, ¿ok? Bueno, entonces mencionábamos que una parte importante es la nutrición celular. Para que la célula pueda llevar a cabo su función, pues necesita los nutrientes. Entonces la célula toma del medio exterior, eh, de su entorno, toma los nutrientes necesarios para poder tener energía y para poder realizar sus funciones vitales. Entonces lo obtiene de la materia, va a obtener esos nutrientes, los va a ingerir, es decir, los va a meter a su medio intracelular, al citoplasma. Hay muchas células que tienen esa capacidad de almacenar los nutrientes y entonces también tienen la capacidad de excreción, de excretar lo que ya no ocupan, lo que ya no sirve, ¿ok? O incluso de formar más energía, de formar más moléculas que van a formar parte al final del metabolismo celular. Ok, entonces hay varias maneras de obtener la energía en la que las células obtienen la energía. Necesita esta energía, ¿para qué? Para sintetizar sus propios compuestos, ya que, bueno, como les decía, cada célula forman sus proteínas y enlaza sus lípidos, glúcidos y sus glúcidos estructurales. También sirven como transportes de sustancias, em, y de movimientos, por ejemplo. Entonces, la energía en el interior de la célula se produce y se consume en forma de ATP. El ATP es muy importante porque le va a dar la principal fuente de energía a las células. Y cada una pues va a producir sus propias moléculas de ATP. Ok, entonces una de las reservas de energía celular son los glúcidos o el glucógeno y los lípidos o los triglicéridos. Entonces, estos lípidos van a proporcionar doble energía, pero son más difíciles de metabolizar. Por eso es que hay que tener cuidado, porque pues si tienes muchos lípidos en tu organismo y no los metabolizas como deben de ser, pues solo se van a ir acumulando y entonces por eso provoca o causamos la obesidad. Ok, hay diferentes mecanismos para obtener la energía celular. Dos principales de estos es la fermentación y la respiración. La fermentación en el citoplasma, se da en el citoplasma y toma materia orgánica y produce ATP y otro tipo de materia orgánica de menor energía. Entonces, este tipo de obtención de energía provoca como tal, poca energía. Va a producir 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Se dice que es un proceso rápido precisamente porque pues solamente está produciendo 2 moléculas de ATP. Si se dan cuenta, el otro mecanismo es por respiración en las mitocondrias. Entonces, esta respiración, que obviamente va a tomar del medio oxígeno, va a producir CO2 y como tal, en consecuencia, va a formar ATP. Entonces, este tipo de obtención de energía va a producir 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que obtenga. Y obviamente este proceso se considera que es lento, ¿por qué? Pues porque son 36 moléculas, a diferencia de la fermentación que va a obtener solo 2 moléculas. Entonces, uno de los principales mecanismos de obtención de energía es la respiración, a través de las mitocondrias. Entonces, si se dan cuenta, la función de las mitocondrias para que una célula pueda estar al 100, pueda estar muy activa, pueda estar produciendo mucha energía, pues necesitamos que las mitocondrias estén también bien estructuradas, que estén funcionando bien, que tengan todo lo que necesitan para consumir o para producir esta energía. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de energía celular? Pues la glucosa y los ácidos grasos, ya lo veíamos. ¿Ok? Hay otra obtención de materiales que la célula, como les decía, va a tomar materiales del medio interno o del medio externo, de donde ella pueda, va a tomar estos materiales. Entonces entran en la célula por proteínas transportadoras de membrana. Es lo que les decía, que las proteínas tienen esta capacidad de transportar, de permitir los pasos de moléculas o iones de la membrana al medio extracelular o al medio intracelular.
Los materiales que pueden tomar las células son agua, que es uno de los principales elementos que integra o que forma la célula. O sea, sin agua la célula no pudiera funcionar. Sales minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el fierro, el zinc, el cloro, por ejemplo. Oxígeno, glucosa para formar energía, para producir o sintetizar polisacáridos, ácidos grasos también que forman parte de la energía, para formar ácidos grasos para formar membranas y los lípidos de secreción, algunos aminoácidos para formar proteínas y otras sustancias en pequeñas cantidades como las vitaminas. Entonces se sirve de todos estos elementos o de todos estos materiales que puedo obtener del medio. Por eso es importante que nosotros tengamos buen aporte de sodio, buen aporte de potasio, buen aporte de calcio, por ejemplo, buena oxigenación, que estemos bien hidratados, que tomemos agua. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento de mi célula. Si yo no tomo agua, si yo no tengo buena cantidad de sodio, de potasio, de magnesio en mi sangre o mi cuerpo, pues ¿qué creen que va a pasar? Precisamente la célula de dónde va a obtener estos medios para obtener energía y entonces pues me voy a sentir cansado, pues voy a estar enfermo, con dolores, bueno, muchas situaciones, ¿ok? Entonces, vean la importancia de nosotros obtener todo esto o de tener todo esto para que nuestras células puedan trabajar o funcionar al 100. Em, entonces, bueno, las células tienen diferentes funciones. Bueno, van a reaccionar de diferentes maneras, por ejemplo, produciendo hormonas, generando movimientos, creciendo, etcétera. Y, bueno, no todas las células se van a comportar de la misma manera en cuanto a la información que envían a otras células. Hay células que van a mandar mensajes químicos a células proximales o próximas, y hay algunas células especializadas que mandan mensajes a otras muy, muy determinadas, por ejemplo, las células nerviosas. Okey, vamos a hablar de la diferenciación celular. La diferenciación celular es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a la diferenciación que pasa en esta parte, pues es, la función que va a llevar a cabo mi célula. Y, como les digo, también tiene que haber una homeostasis, es decir, la diferenciación celular tiene que ser parejo para que puedan tener o podamos tener el mismo número de células para un tejido que para otro. Es decir, que todas estén produciendo o que tenga señalización de nueva diferenciación celular para ciertos órganos o funciones. O sea, no sea la misma siempre, ¿no? Entonces, siempre vamos a partir de una célula original o una célula progenitora o una célula pluripotencial. La diferenciación es necesaria para que funcione un organismo pluricelular, porque decíamos que el conjunto de aparatos y sistemas, pues, van a trabajar en sí, en conjunto. Entonces, para que puedan trabajar en conjunto, pues, necesitamos esta parte de la diferenciación celular, ¿vale? Diferentes tejidos. La mayor parte de los casos, las células diferenciadas pierden su capacidad de reproducción, pero, pues, bueno, hay otras maneras de ser que se sigan, sintetizando. Entonces, para reemplazar estas células en caso de pérdida o de muerte, quedan remanentes de células indiferenciadas parcialmente, que son las llamadas células madre. Entonces, al ya no tener células diferenciadas, por ejemplo, pues las células madre van a crear este tipo de células en las cuales van a mandar nuevamente como el estímulo para la formación de estas células que sí tengan una especialización. Entonces, por ejemplo, dentro de estas células específicas o diferenciadas, pues tenemos las células de la sangre, las células del músculo, las células de los adipocitos, las células del músculo estriado, las células de la neurona o de la glía, los fibroblastos, los osteocitos o las células del hueso. Entonces, cada una de estas tiene una función importante. Todas son células, todas tienen organelos, pero, cada una va a funcionar de acuerdo a la señalización o especialización que tenga. Okey, aparte dijimos
que nuestro organismo está formado por átomos, por moléculas. Estas moléculas van a formar parte de las células y las células o el conjunto de todas estas células van a formar los tejidos. Es decir, si tenemos un conjunto de células, por ejemplo, de los eritrocitos, que tenemos las células rojas de la sangre, si tenemos todo este conjunto de células, me va a formar el tejido circulatorio o el tejido sanguíneo como tal, ¿no? Entonces, estas células se van a organizar en agrupaciones homogéneas y ordenadas que se llaman tejidos. En estos tejidos se van a encontrar células diferenciadas, es decir, pues ya son específicas para ese tejido que van a permitir pues realizar funciones importantes para el organismo. Y bueno, estas células diferenciadas suelen recibir un nombre de acuerdo al sufijo o el prefijo que tengan, es decir, por ejemplo, los fibrocitos. Las células sin diferenciar se suelen nombrar con el sufijo blasto, por ejemplo, los osteoblastos, es decir, son como células inmaduras. Ok, entonces aquí tenemos la clasificación de los tejidos. Tenemos diferentes tejidos, como ya los mencionábamos hace ratito. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes tipos, por ejemplo. Entonces, tenemos el nombre del tejido, el tipo y la función. Uno de los tipos de tejido epitelial tenemos el de revestimiento y el glandular. El de revestimiento, su función principal es la separación y protección. Es decir, este tipo de epitelio es el que forma, por ejemplo, la piel, o el que cubre el órgano, o el que cubre cualquier órgano o sistema, o aparato, perdón. Entonces, este epitelio, más bien cada órgano, sí, cada órgano. Entonces, su función es la separación y la protección. Ahora, el epitelio de tipo glandular, una de sus principales funciones es la secreción. Por ejemplo, la glándula salival, la glándula sebácea, que al final va a producir una secreción. El tejido conectivo hay de diferentes tipos. Tenemos conectivo conjuntivo, adiposo, cartílago, óseo, la sangre y la linfa. Por ejemplo, este tipo de tejidos une otros tejidos o forma como unión de otros tejidos. Tenemos el tejido muscular, que también tenemos diferentes tipos, como el muscular liso, el estriado y el cardíaco. Que bueno, estos van a ser también, como les mencionaba, de tipo voluntario e involuntario. Hay músculos que nosotros podemos mover porque quiero moverlo, porque yo quiero moverlo o quiero dejar de moverlo. Y hay otro tipo de músculo que es involuntario, que yo no puedo decidir si puedo dejar de moverlo o no. Por ejemplo, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es involuntario. Yo no puedo decidir si ahorita quiero que mi corazón deje de latir. No puedo decidirlo, entonces se considera que es un tipo de tejido muscular, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos la imagen de algunos de los tejidos, el epitelio plano, porque aparte de eso, los epitelios tienen diferentes formas. Tenemos el epitelio plano, el cúbico, el cilíndrico simple, el epitelio cilíndrico ciliado. De acuerdo a la función o a la especificación, especialización que tenga la célula que forme el epitelio, pues van a ser como sus características morfológicas, es decir, si está en cepillo o no, si está cúbico, si está cuadrado, si están del mismo tamaño. ¿Vale? Entonces, eso depende mucho de su función. Ahora, las funciones de los epitelios en general. Tenemos la de protección, que es, por ejemplo, contra daños físicos y químicos del exterior o posibles daños internos, que es lo que les decía que van a protegernos, ¿no? Del medio exterior. Tienen la función de separación, como son las diferentes composiciones químicas. Ejemplo, los conductos como vasos sanguíneos y el tubo digestivo. Tienen otra función de absorción o intercambio, como el toma de sustancias, por ejemplo, el aparato digestivo, que pues se encarga de obtener todos los nutrientes. El respiratorio y el excretor, por ejemplo, también es o lleva a cabo la función de absorción o intercambio. También de secreción, que es para la expulsión de sustancias, por ejemplo, las glándulas.
y la recepción de estímulos como los epitelios sensoriales olfatorios y las vibraciones. Eso como tal son el funcionamiento de los epitelios y que también es importante conocer. Lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la parte de los epitelios, ¿ok? Acuérdense que esto solamente es generalidades o la introducción. Ok, entonces tenemos una clasificación de las glándulas, porque también dijimos que teníamos epitelio glandular, que se van a dividir por el número de células en células aisladas en otros epitelios, por ejemplo, las caliciformes y las células agrupadas. Vamos a encontrarla por su estructura, como glándulas simples o glándulas compuestas, y por la forma de sus células. La forma de la célula glandular, ya sea tubular, acinar o alveolar. Y pues bueno, al lado tenemos los dibujos, ¿ok? Entonces también tenemos de acuerdo a dónde vierten su contenido. Si son exócrinas, es decir, que van a verter su secreción al medio externo o alguna cavidad que da al exterior, por ejemplo, las glándulas sebáceas o las salivares, que la glándula salival obviamente va a producir saliva y esta la va a drenar hacia la boca, o sea, es externo hacia la boca. Y tenemos las endócrinas que van a verter al torrente sanguíneo, es decir, hacia adentro. Estas glándulas se llaman hormonas, por ejemplo. Y un ejemplo de esta glándula es la tiroides, que va a secretar este tipo de hormonas que al final pues las secretan hacia el torrente sanguíneo. Y las mixtas que tienen productos de secreción endocrina y exócrina, por ejemplo el páncreas. El páncreas se considera que es un órgano exócrino e endógeno, que va a liberar, por ejemplo, insulina a la sangre y que secreta secreta la peptidasas al tubo digestivo. Bueno, aquí tenemos una glándula endocrina de la tiroides. Ese nada más quedó como ejemplo, ¿ok? Entonces, los tejidos conectivos van como su nombre lo dice, propiamente es conectar otros tejidos. Normalmente son los más abundantes en los animales. Se forman por células libres inmersas en una matriz intracelular fabricada por ellas mismas. Ok, esta sustancia intracelular está formada por agua y puede llevar fibras de colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas y algún otro tipo de componentes. Entonces, por ejemplo, las fibras de colágeno son proteínas fibrilares que son resistentes a la tracción, por ejemplo. Van a ser de diferente grosor según el tejido y son las más abundantes en humanos. Las reticulares son formadas por colágeno en fibras muy finas y las elásticas son proteínas que recuperan la forma, como su nombre lo dice, elástica, y pueden ser ramificadas. ¿Ok? Ahora, estas células de los tejidos conectivos derivan de unas células embrionadas que son llamadas mesenquimatosas. Van diferenciándose conforme el desarrollo embrionario y originando las células de cada uno de los tejidos. A las células que no se diferencian, ya lo habíamos mencionado, se conocen como o se les pone el sufijo blasto y ya una vez diferenciadas se conocen como cito. Por ejemplo, el eritoblasto, que todavía no está maduro, por así decirlo, se va a diferenciar y entonces ya es eritrocito. ¿Ok? Y tenemos aquí los diferentes tipos de tejidos conectivos que habíamos dicho que eran conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Todos tienen una matriz que son como el medio en el que se van a estar creando o formando. El conjuntivo, por ejemplo, es una matriz acuosa con fibras gruesas. Por ejemplo, el sanguíneo es una matriz líquida. Las células principales de cada uno de estos tejidos, del conjuntivo son los fibrocitos, del adiposo son los adipocitos, del cartilaginoso son los condrocitos, del óseo son los osteocitos y del sanguíneo son los eritrocitos y los leucocitos, o sea, la célula roja y blanca. La línea es roja y blanca, ¿ok? Entonces, pues viene la función, por ejemplo, el conjuntivo es el soporte, del adiposo es la reserva y la protección, el cartilaginoso es el soporte a presión y sostén, el óseo es sostén y protección, y el sanguíneo es de transporte y defensa. Dijimos que el transporte de oxígeno y pues nuestras células de defensa, ¿ok? Entonces tenemos los ejemplos de un tejido conjuntivo, tenemos la dermis y los tendones, de un tejido adiposo está la grasa subcutánea, de un tejido cartilaginoso pues están las articulaciones y el pabellón auditivo, el tejido óseo tenemos el hueso y como ejemplo del tejido sanguíneo
pues, como tal es, la sangre que viaja por nuestros capilares, pues, nuestros vasos sanguíneos, por nuestras arterias, nuestras venas, ¿okey? Entonces, ese sería el ejemplo de nuestros tejidos conectivos. Okey, esto, pues, a grandes rasgos, el conjuntivo, pues, los fibroblastos van a formar fibrocitos, que es lo que les decía, el sufijo blasto se forma en, cito. El adiposo son los adipoblastos, forman adipocitos. En el cartílago, los condroblastos forman condrocitos. En el óseo, los osteoblastos forman osteocitos. Y en el sanguíneo, que es la célula mesenquimatosa, origina un hemocitoblasto que se va a diferenciar en 3 líneas, que una, va a ser para los eritrocitos, otra para los macrófagos y otra va a dar lugar a las plaquetas. Ahora tenemos otro tipo de tejidos, que es el muscular, que este como tal, pues todos sabemos que nuestro organismo está formado por un tejido muscular. Todos tenemos músculos que van a ser especializados, bueno, especializado, ya les mencionaba que había un tipo de músculo liso, de músculo estriado y que en general se considera como músculo involuntario y músculo voluntario, ¿ok? Entonces, este está formado por células con gran cantidad de fibras contráctiles internas. Estas fibras, por ejemplo, son 2 proteínas principales. Bueno, está formado por 2 principales proteínas, que es la actina y la miosina, que son las encargadas de dar, por ejemplo, estas, contracciones musculares. Se encuentran ordenadas en el citoplasma de las células musculares, son capaces de contracciones y relajaciones rápidas. Durante la contracción se produce un consumo importante de energía y presentan iones unicelulares fuertes. También tienen uniones a otros tejidos por conjuntivos densos. Entonces, el tejido muscular como tal, pues va a permitir al organismo poder mover todas las extremidades, que van a estar ligados al esqueleto bueno, al esqueleto o al hueso. Tenemos movimientos de contracción del tubo digestivo y vasos sanguíneos, que como les decía, el del esqueleto, los movimientos ligados al esqueleto se consideran los movimientos voluntarios. Es decir, yo puedo, si yo quiero levantar mi brazo ahorita, lo levanto sin problema. Pero el movimiento involuntario, que es, por ejemplo, la contracción del tubo digestivo, por ejemplo, la peristalsis, yo no le puedo decir a mi intestino que ya no trabaje, ¿verdad? Que ya no haga peristalsis. La peristalsis es como los movimientos que hace el intestino para ir recorriendo todo el bolo alimenticio pues por todo el intestino hasta que llegue al recto y se ha defecado, ¿okey? Entonces, todos esos tejidos o eso, perdón, esa contracción involuntaria, yo no le puedo ordenar a mi organismo, o a mi tejido muscular que se detenga o que siga, contrayéndose más rápido, no puedo. Ese se considera un, em, tejido muscular involuntario, ¿okey? Y bueno, aquí tenemos los tipos de tejidos musculares, que es por ejemplo, el músculo liso, que, son células mononucleadas, es decir, solamente tienen un núcleo y que están formadas, o tienen una forma de uso. Su función es contracción no muy rápida, pero es duradera, precisamente porque como no es muy rápida, dura más. La inervación quiere decir, la parte o por qué nervio va a estar pasando o qué nervio pasa en esa parte, en esa región. En este caso, el sistema nervioso autónomo o las terminaciones nerviosas. Y como ejemplo tenemos los vasos sanguíneos y el aparato digestivo. Entonces, este músculo liso siempre se caracteriza por ser involuntario y por eso lo encontramos en los vasos sanguíneos y en el aparato digestivo. Ahora, el músculo esquelético es estriado. Se considera de células muy largas y plurinucleadas, es decir, pues tienen más de un núcleo. Tiene una función de contracción muy rápida, fuerte y discontinua. Uno de sus principales sistemas de inervación es el nervioso central. Y, por ejemplo, este lo encontramos en los músculos esqueléticos. Entonces, mi tejido muscular voluntario va a ser de tipo esquelético o estriado. Y tenemos el estriado cardíaco de células ramificadas. Este músculo cardíaco, pues lo vamos bueno, su función principal es la contracción rítmica y constante, en este caso el corazón, por ejemplo, que su inervación es poco importante, pero va a ser por el sistema nervioso autónomo.
Entonces, como ejemplo, pues está el corazón, que también dijimos que a pesar de que es estriado, pues tiene, es una parte involuntaria o una contracción involuntaria. Tenemos el tejido nervioso, que este también es especializado en la transmisión de información. Se basa en células llamadas células nerviosas o todas las conocemos como neuronas. Y estas células necesitan la ayuda de células auxiliares o células gliales, que son 5 veces más numerosas que las neuronas. O sea, es más cantidad de células gliales que las neuronas que tenemos. Y aquí podemos ver un tejido neuronal. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí es una neurona con sus axones. Aquí vemos un epitelio o vemos las células. Y bueno, como tal vemos que están haciendo la relación, ¿no? Entre todas ellas. ¿Cuáles son sus funciones principales del tejido nervioso? Dentro así rápidamente mencionando, es detectar los cambios del medio, ya sean químicos, mecánicos, lumínicos, térmicos y pueden ser externos o internos. Entonces, lo que le comentaba en algún momento, si nosotros o sea, si ustedes sienten de repente, ponen la mano en la estufa, por ejemplo, sienten el fuego o la llama muy cerca de su dedo, ¿qué va a pasar? Al sentir ustedes el calor intenso, pues el reflejo inmediato es quitar la mano, quitar el brazo o quitar lo que se me esté quemando de ese momento, de ese lugar. Entonces, ¿de quién se encarga de eso? Pues, obviamente, los músculos para quitar el brazo. Pero esa respuesta inmediata me la da o la da la señalización nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso es que dice que detecta los cambios del medio. Analiza o integra también la formación, transmite información de los cambios y produce respuestas motoras u hormonales también. Entonces controla también nuestras principales funciones. Entonces ahí vemos en la imagen también varias neuronas que están incluso haciendo sinapsis o esa interacción entre de pasar información. Hay un concepto muy importante que es muy bonito que se llama plasticidad, que prácticamente es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso o nuestras neuronas para generar nuevas conexiones entre ellas mismas. Al generar nuevas conexiones, pues nuestras capacidades cognitivas, motoras y sensoriales, pues van a ser mucho mejores que si no hubieran estas conexiones nuevas. Eh, Ahora, la regeneración, que es la capacidad de las neuronas, bueno, más bien, la capacidad de regeneración de estas neuronas es limitada. Se puede recuperar las dendritas y axón, pero si muere una neurona normalmente, no se sustituye por otra. Entonces, prácticamente, no podemos sustituir. Si una neurona muere, no se puede sustituir por otra. O sea, estas no se sintetizan. Pero la neuroglía sí tiene capacidad de regeneración. Entonces, estas sinapsis, estas dendritas que son como parte de la neurona, sí pueden regenerarse, pero como tal, toda la neurona no tiene la capacidad. Y bueno, estas son algunas fotos del sistema nervioso, donde podemos ver como lo gordito, lo redondito, que son las neuronas, son sus dendritas, tenemos el núcleo y toda la microglía. Okey, entonces, bueno, ya estudiamos o se estudia la fisiología, la célula, la composición, de dónde obtiene la energía, cómo la obtiene, estudia también el tejido, que es el conjunto de células, estudia el tejido como tal, los diferentes tejidos que ya vimos, el muscular, el tejido adiposo, y una vez ese conjunto de tejidos, pues, me va a formar los órganos, que a su vez van a formar los aparatos y sistemas, ¿okey? Entonces, nosotros como organismos pluricelulares hemos evolucionado muy rápido. El estudio del organismo también ha evolucionado conforme va avanzando el tiempo. Bueno, entonces las células mantienen prácticamente todo su metabolismo. Tienen que ser abastecidas por nutrientes, como ya le decíamos, eliminan residuos y también, transportan hormonas para llevar información a otro órgano o sistema. Y para eso tenemos órganos organizados en aparatos y sistemas. Es decir, el conjunto de estos órganos, pues, tienen que cumplir con una función específica.
Entonces, prácticamente, el que un tejido pueda estar bien, pueda estar funcionando bien, pues me va a dar, un órgano bien, un órgano sano, un órgano saludable y que la función o la fisiología pueda estar llevándose a cabo de la manera más precisa, de un buen funcionamiento y que al final, pues, va a lograr formar este conjunto de órganos, pues, aparatos y sistemas, que dijimos que los aparatos son, el conjunto de órganos, pero que cumplen con tejidos, diferentes. Y los sistemas son un conjunto de órganos, pero que tienen el mismo, tejido. Okey, entonces tenemos aquí, el órgano o la definición de órgano, que como tal es el conjunto de tejidos que van a formar una estructura individualizada con una función biológica determinada. Por ejemplo, el estómago tiene la función de, almacenar o de, recibir el alimento o el bolo alimenticio, de degradarlo, de empezar con el proceso de degradación, de triturarlo, por así decirlo, a través de los jugos gástricos, todas estas sustancias que tiene, y entonces ya lo pasa como más, triturado, más mezclado hacia el duodeno y hacia el intestino. El corazón, por ejemplo, tiene esa función de, mandar o de enviar toda esta sangre, este volumen sanguíneo a, todo nuestro organismo. Y como tal, los riñones, por ejemplo, que filtran la sangre y, como desecho final, pues se va a dar la formación de la orina. Y los pulmones lo mismo, va a ayudar a desintoxicar o a oxigenar bien nuestra sangre, para igual enviarla a todo nuestro organismo. Ahora, un sistema es el que está compuesto por órganos homogéneos o semejantes por su estructura y origen, pero bueno, en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado de una determinada hoja germinativa. Es decir, es lo que les decía, un sistema pues va a ser de diferentes órganos, pero que van a tener un tejido, em, o sea, el mismo tejido, el mismo tipo de tejido. Mientras que un aparato está constituido por órganos heterogéneos de diferentes estructuras y origen, teniendo tejidos diferentes. Entonces, va a estar formado por tejidos diferentes. Por ejemplo, el aparato locomotor, el digestivo, el respiratorio, el excretor, el circulatorio y el reproductor. Y tenemos aquí un cuadro en donde hablamos de las, de los principales aparatos y sistemas del ser humano. Tenemos como aparato o sistema el digestivo, el respiratorio, el excretor, el circulatorio, el reproductor, nervioso, endocrino, locomotor e inmunitario. Y dentro de sus funciones, por ejemplo, el digestivo, que es abastecer de agua y alimentos al organismo, por ejemplo, obtener nutrientes, porque ese es uno de sus principales funciones, obtener nutrientes, y, los principales órganos que forman parte de este aparato digestivo es la boca, las glándulas salivales, la lengua, dientes, faringe, esófago, estómago, intestino, el hígado, el páncreas y el ano. Entonces, todos estos órganos forman parte, o más bien están constituidos por tejidos diferentes. El tejido que forma, mi lengua, por ejemplo, no es el mismo que tiene el ano o que tiene el intestino grueso, por ejemplo, son diferentes tejidos. Entonces, igual, por ejemplo, el excretor, que es el urinario, pues está formado por riñón, uréter, vejiga urinaria, uretra, y que tienen diferentes tejidos también. Okey, entonces aquí tenemos varias funciones, por ejemplo, el respiratorio, que es abastecer de oxígeno al organismo y eliminar CO2 del metabolismo. Y entonces tenemos también el aparato circulatorio, que, por ejemplo, pues va a encargarse de enviar toda la sangre a nuestro organismo. Como tal, reparto de sustancias por el organismo.
y está formado por corazón, venas, arterias, capilares y vasos linfáticos. El reproductor, pues, va a, tener diferentes, órganos, porque, pues, aquí se va a diferenciar entre, el aparato reproductor femenino y el masculino, pero en general los 2 están destinados a la reproducción, ¿no? Entonces, dentro de los órganos principales son en caso de los hombres, son los testículos, los conductos deferentes, el conducto eferente, las vesículas seminales, la próstata, perdón, y el pene. Y en la mujer, por ejemplo, sería el ovario, trompas de falopio, el útero, la vagina y los labios mayores. Entonces, prácticamente, eso es como los principales órganos que también están formados por diferentes tejidos. Está el aparato nervioso, em, que se encarga principalmente de la transmisión rápida de la información y está formado por el encéfalo, médula espinal, ganglios y los nervios. El sistema locomotor, que es la producción de movimientos y que está formado principalmente por músculos y huesos. Y finalmente el inmunitario, que se encarga de la defensa frente a infecciones y tumores, que por ejemplo está formado por médula ósea, timo y ganglios linfáticos. ¿Ok? Entonces, bueno, les comentaba que esto los vamos a ver detalladamente en cada clase. Ahorita fue como las generalidades eh, de la célula, de los niveles de organización. Y entonces les comentaba, por eso es importante conocer el funcionamiento celular, de qué está formado nuestro organismo para saber cómo lo vamos a estudiar o qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, prácticamente todo el funcionamiento correcto de estas células, de estos tejidos, de estos órganos y sistemas, nos van a llevar también a una homeostasis o a un equilibrio de todo el organismo, de todo el sistema. Ya veremos más adelante con detalle, ¿vale? Espero que les haya quedado un poquito claro. Les digo, este solamente fue la introducción. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues ya les mencionaba, déjenmelo saber en la plataforma. Yo se los estaré contestando con mucho gusto. Y pues traten de estudiar o de repasar toda esta parte de los aparatos, de las células, del funcionamiento de la célula, que ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.